Gracias, gracias. En estudios de HCH Televisión Digital trasciende en las últimas horas que la señora Ada Muñoz podría volver al centro penal del municipio del Progreso Lloro. ¿Por qué? ¿De qué se trata? Converso con el portavoz del Ministerio Público en San Pedro Sula, licenciado Elvis Guzmán. En función de en qué circunstancias podría volver Ada Muñoz al centro penal del Progreso Lloro. Bueno, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate de la Corrupción Pública, efectuó una inspección al Centro Penal del Progreso, donde se detectó que la señora Ada Muñoz había recobrado su libertad hace 5 o 6 días atrás, aun y cuando ella tenía la medida de prisión preventiva en uno de los procesos por el delito de violación a los deberes de los funcionarios. Y lo extraño es que si ellos presentaron una solicitud de revisión de medidas ante la Corte de Apelaciones y la Corte hasta ayer se pronunció, ¿cómo es posible entonces que ella pudo haber recobrado su libertad hace 6 días atrás? Por ende, ya el Ministerio Público ha abierto una investigación por delito de evasión dolosa contra la señora Ada Muñoz, el director del Centro Penal del Progreso y su representante legal. Se indica que ellos presentaron un oficio a un fallo que emitió en su momento la Corte Suprema de Justicia, luego que ellos presentaron una solicitud de revisión de medidas en vista que la señora Ada Muñoz, quien fue condenada por fraude a 7 años de reclusión y al cumplir la mitad de la pena, tenían derecho a que se le aplicaran medidas. La Corte hace saber que si tenía otro proceso tenían que evacuar el procedimiento correspondiente. Aun y cuando ellos tenían conocimiento que tenía las medidas de prisión preventiva, se fueron con ese oficio al Centro Penal del Progreso a que recobrara su libertad. Por ende, ya la Fiscalía no se descarta que en las próximas horas emita una orden de captura preventiva, tanto con la señora Ada Muñoz, con su representante legal, y con el señor director del Centro Penal del Progreso, por lo cual podría que nuevamente Ada Muñoz se sea encarcelada en el Centro Penal del Progreso por estas situaciones irregulares. O sea, según el Ministerio Público, ¿logró su libertad de manera ilegal? Ese es el planteamiento del Ministerio Público, que ella recobró su libertad de manera irregular, aun y cuando existía la medida de prisión preventiva y sin que la Corte de Apelaciones se pronunciara en un segundo proceso que ella tenía en San Pedro Sula. Aún así ella y sus otras personas fueron al centro penal, no sé con qué artimaña o argumentos, y lograron así recobrar su libertad. Y fue hasta ayer que la Corte se pronunció en un segundo proceso, aplicándole medidas. Sin embargo, ella ya gozaba de libertad. Por ende, el Ministerio Público está investigando estas acciones irregulares. Bueno, muchas gracias, licenciado Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público, quien lo ha confirmado, compañeros en los estudios. No se descarta que la señora Ada Muñoz podría volver al Centro Penal del Progreso Lloro, porque de acuerdo a la versión del Ministerio Público logró su libertad de manera irregular. Contacto informativo con el Niño en Cámaras y Edición, presencia noticiosa. Vuelvo a los estudios a esta hora.